Hola, bienvenidos. Aquí estamos de nuevo con otro problema de edades. Tenemos el siguiente enunciado. Lo primero que tenemos que hacer es leerlo muy bien y fijarnos en la pregunta. Nos dice, la edad de Carmen es el triple de la de su hija Maite, pero dentro de 15 años será el doble de la que entonces tenga su hija. ¿Cuál es la edad de cada una? Nos están preguntando la edad de Carmen y la edad de su hija Maite. Como no la conocemos, estas serían las incógnitas. Y recordamos que para hacer este tipo de problema lo más fácil es poner una tabla. En esta parte ponemos las personas que aparecen en el problema. En este caso tenemos a Carmen y a su hija Maite. Y en la primera columna siempre ponemos la edad de hoy, que sería la edad actual, que es lo que nos preguntan en el problema. Como no conocemos la edad de Carmen, le ponemos X y a la edad de Maite le ponemos Y. Y con estos dos datos ponemos la primera ecuación. Volvemos a leer el problema. Dice, la edad de Carmen es el triple de la de su hija Maite. Luego, la edad de Carmen, que es X, es el triple de la edad de su hija Carmen, que es Y. X es igual a 3Y, ¿vale? Escribimos la ecuación exactamente igual que nos aparece en el enunciado. Y vamos ahora con la segunda columna. Seguimos leyendo y nos dice, pero dentro de 15 años, y en la segunda columna ponemos dentro de 15 años. Como nos dicen dentro de 15 años, esto será futuro. Y en el futuro, si la edad de Carmen actual es X, dentro de 15 años tenemos X más 15. Hay que sumarle 15 años, ¿vale? Y la edad de Maite, dentro de 15 años, si hoy tiene Y años, tendría Y más 15. Y si nos hubieran dicho hace 15 años, como es pasado, a la edad actual tendríamos que restarle 15. Sería X menos 15 e Y menos 15, ¿vale? Pero como nos dice dentro de 15 años, es futuro, hay que sumarle 15, ¿vale? Y con estos dos datos ponemos la segunda ecuación. Volvemos a leer el problema. Dice, dentro de 15 años será el doble de la que entonces tenga su hija. Luego, la edad de la madre dentro de 15 años será el doble de la que tenga su hija. Su ecuación sería la siguiente. La edad de la madre, X más 15, es igual al doble de la edad que tenga su hija dentro de 15 años, que sería Y más 15. Y ponemos un paréntesis porque el 2 multiplica a la Y y al 15, ¿vale? Esta sería la segunda ecuación. Y recordad, la escribimos exactamente igual que nos dice en el enunciado, en el mismo orden, ¿vale? Volvemos a recordarlo. Dentro de 15 años será, luego la edad de la madre dentro de 15 años será, el será es un igual, el doble de la que tenga su hija, el doble de la edad de su hija también dentro de 15 años, ¿vale? Procedemos a resolver el sistema. Tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas y en este caso la vamos a resolver por el método de igualación. En la primera ecuación tenemos despejada la incógnita X y en la segunda ecuación también vamos a despejar la incógnita X. Tenemos el 15 positivo, lo vamos a pasar al otro lado negativo. Nos quedaría 2 por Y, 2Y y 2 por 15, 30. Pero como hemos pasado el 15 negativo sería 30 menos 15, 15 positivo, ¿vale? Ya hemos despejado la misma incógnita en las dos ecuaciones y la igualamos. Nos quedaría 3y es igual a 2y más 15. Pasamos las incógnitas a un lado, 3y menos 2y nos quedaría y igual a 15. Ya tenemos resuelta la primera incógnita, y es igual a 15. Luego, si y es igual a 15, elegimos una de estas dos ecuaciones donde tenemos despejada la X y en la Y sustituimos el número 15. Cogemos la de arriba, que es más fácil, y nos quedaría que X es igual a 3 por Y. Sería 3 por 15, que es igual a 45. Ya hemos resuelto las dos incógnitas. Nos fijamos que Carmen es la incógnita X, que sería 45 años, y Maite es la incógnita Y, que sería 15 años. Ponemos la solución. Carmen tiene 45 años y Maite 15 años, ¿vale? Pues hemos terminado con este vídeo. Si os ha gustado, compartirlo y recordad que arriba a la derecha tenéis el link de suscripción y nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Chao.